Buenos días, en este documental hablaremos sobre la mutación genética. Para empezar, ¿qué es la mutación genética? Esta es cuando se modifica la genética de un ser vivo o fruta, siendo para mejor o peor. Algunos ejemplos de esto sería el cáncer, o también las frutas, las cuales son modificadas para mejorar su adaptación al entorno o su tamaño y sabor. Para ver de distintas perspectivas, a continuación veremos tres entrevistas a un doctor, un filósofo y un capellán, para lograr entender desde un punto de la salud, de la ética y lo espiritual. Hola, buenas noches, soy Ignacio Vidal, médico cirujano. Hoy día iba a responder unas preguntas que estábamos viendo acá. Así que eso, démosle. ¿Qué modificaciones genéticas serían beneficiosas para el ser humano de la actualidad? Yo creo que una de las modificaciones genéticas importantes que podría ayudar como al tema de la medicina sería la modificación de los factores como de crecimiento tisular. Ayudaría mucho, por ejemplo, en los periodos de postoperatorio en la cirugía, o de repente en cirugías como de reemplazo de prótesis, por ejemplo, en reemplazo de articulación. ¿Cómo sería el estándar ideal? Claro, y respecto al tema del estándar ideal, lo óptimo sería que estas modificaciones nos ayudaran a reducir los tiempos de recuperación en la cirugía, así como también en algún caso formar una articulación, por ejemplo, en casos como artrosis de cadera u otras patologías degenerativas de articulación. Desde una perspectiva más científica con respecto a la salud, ¿cree usted que el experimentar con modificaciones genéticas en humanos puede ser una ventaja o aporte al área de la medicina? Sí, yo creo que sí, siempre y cuando esté presente el tema de las consideraciones como éticas morales. El tema de la investigación en humanos siempre ha sido bien polémico, siempre ha sido bien complicado, así que siempre y cuando exista como la debida regulación, yo creo que sí van a dar como cierto avance al área. Ahora siempre va a ser como más complicado en humanos que, por ejemplo, si por estar con animales, por ejemplo. Así que yo creo que eso. Le haré dos preguntas. ¿Por qué la mutación o clonación en humanos es visto desde el ámbito filosófico como algo no ético? Principalmente parte del punto de vista cristiano, prácticamente mencionando que Dios es quien genera y desarrolla el proceso de la creación de la vida, y también se puede interpretar porque se puede utilizar para fines que no sean moralmente correctos y poder generar, por ejemplo, un negocio en base a eso y que cambie la estabilidad que ya está presente en nuestra sociedad. Bien, ahora, ¿cree usted que vale la pena salirse de este cuadro ético para poder experimentar con humanos y tal vez así conseguir resultados favorables para nuestra sociedad? Bueno, ahí depende del punto de vista que se puede desarrollar, pero obviamente no es ético poder experimentar con seres humanos, ya que se transgreden varias normas, incluso legales, que están presentes en la sociedad. Y desde el punto de vista cristiano también se puede mencionar de que el único que puede en cierta medida tener ese derecho es Dios, de poder crear y de poder también entregar aquellos componentes genéticos que son fundamentales para el funcionamiento del ser humano. Así que desde mi punto de vista no debería transgredirse eso del límite moral y ético en el desarrollo de esta experimentación que se está buscando. A lo mejor sería bueno utilizar esa ciencia para poder trabajar en mejorar la calidad de vida de los seres humanos que están presentes, y también a lo mejor en aquellas especies que están en proceso de extinción, para poder evitar de que eso ocurra. Por ejemplo, hay una polémica bastante grande de que hay personas que están tratando de clonar o replicar o revivir especies que ya fueron extintas, incluso dinosaurios, y se está dejando de lado aquellas especies que sí todavía están en existencia, y a lo mejor esos recursos se deberían utilizar de una manera distinta, tanto para poder mejorar la salud de las personas como también para poder cuidar las especies que están en peligro de extinción. Muchas gracias. Y bueno, desde el contexto de la iglesia se reconoce que existe un gran potencial en esa práctica, ya sea para un bien o a la vez un mal que podría ser incalculable, lo que conlleva una responsabilidad desde el punto de vista cristiano. Y reconociendo esto, somos responsables por el uso del poder que Dios nos ha dado ante la humanidad y también ante todo tipo de vida creada por Dios.
que de alguna u otra forma nos ha encomendado cuidar. Cuando uno va a Génesis capítulo 1, el versículo 31, dice que toda la creación era buena en gran manera. O sea, la dotación genética que tenía Adán y Eva no tenía ningún defecto. Pero a causa del pecado, las enfermedades genéticas aparecieron y se sufren actualmente, y no es por un resultado de las variaciones normales en el momento que Dios creó al hombre y a la mujer, sino que se han desarrollado mediante mutaciones perjudiciales que tienen que ver con el pecado. Para la Iglesia es posible llevar a cabo estas intervenciones genéticas en armonía con algunos principios cristianos que son muy necesarios que nosotros podamos observar. Siendo que este tipo de acciones tienen ciertos grados de complejidad, y a la velocidad como se está avanzando, es probable que en algunos momentos algunas declaraciones que tenga la Iglesia, que hoy las hace, puede ser que no las mantenga en el tiempo, o puede ser que sea necesario ampliarlo o modificarlo en la medida que el tiempo pasa y en la medida que también se ven algunos resultados, ya sean positivos o algunos resultados negativos. En cuanto a esta práctica, existen algunas preocupaciones de parte de la Iglesia, y esto permite que estas preocupaciones éticas permitan ir afinando allí cuáles posiblemente podrían ser algunos principios que uno debería considerar como para proceder a este tipo de prácticas. Como por ejemplo, mira, aquí aparece una que habla acerca de la confidencialidad, ¿ya? Que es la protección de la confidencialidad para conservar dicha confianza, con el fin de salvaguardar la privacidad de la persona y proteger contra la discriminación injusta. O sea, en la medida que esto no afecte a la persona, es posible realizarlo. Ya hay algunos principios que nosotros podemos encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 12, como también en Filipenses 2:4. Hay otro principio que también uno puede considerarlo, y en vista de que se cumplan todos estos principios, uno podría hacer uso de este tipo de prácticas, siempre y cuando no afecte. Pero quiero mencionar otra de las prácticas que están aquí, que tiene que ver con la fidelidad a la verdad. Por ejemplo, existe una obligación cristiana de ser fieles a la verdad, y eso requiere que en un momento quien proceda a este tipo de prueba se le pueda dar el resultado a la persona, sea que esté preparada o no esté preparada, y que también pueda conocerlo a su familia. Entonces esa información debería ser compartida con la familia, con la persona. De esta manera nosotros estaríamos siendo fieles a la verdad de lo que está aconteciendo si alguna persona se hace alguna prueba genética. Hay otro principio que aparece aquí que tiene que ver con honrar la imagen de Dios, ya que el conocimiento actual y las intervenciones genéticas que se hacen en diferentes humanos debería limitarse al tratamiento de individuos con afecciones genéticas. No hacerlo, por ejemplo, en el contexto de embarazo, como por ejemplo podría verse en peligro el desarrollo del embarazo y pueda la persona optar por un aborto porque posiblemente el niño o la niña o el feto allí que se está formando tenga algún tipo de problema genético. Entonces ya no estaríamos nosotros optando por honrar a Dios y la vida. Ahora, si por ejemplo estas intervenciones ayudan en el contexto de los sufrimientos, para prevenir, aliviar sufrimientos, bueno, la Iglesia también da como paso para que pueda realizarse este tipo de actividades. Y también hay otra libertad de elección, que cada persona es libre de poderlo realizar o no realizarlo. Con todo hay que reconocer cuáles son los factores positivos y cuáles son también los factores negativos.
Si bien, bueno, las decisiones relacionadas con la procreación y los exámenes genéticos son totalmente personales, cada uno debería tomar teniendo en cuenta el bien común de las partes. Por lo menos esos son algunos de los puntos que se presentan aquí, y la Iglesia reconoce que existen estos como 10 principios cristianos que, si se cumplen, uno puede optar por, no sé, pues el procedimiento de esta mutación genética. Y desde mi punto de vista, porque también me están pidiendo allí una opinión mía de manera personal, bajo lo que he leído y he entendido, considero que, claro, si es que se cumplen estos 10 principios, uno puede optar a favor de ella, mirando que no se afecte a nadie ni a nada, que no se discrimine a las personas, que se haga con verdad, que se haga respetando la dignidad humana, valorando que detrás de todo proceso del avance de la ciencia también está la mano de Dios guiando al hombre para poder ayudar a quienes están sufriendo, pero no sobreponiéndose sobre Dios y los seres humanos. Entonces, desde esta perspectiva, hija, yo apoyo, pero siempre y cuando se consideren los 10 principios que la Iglesia ha establecido para poderlo realizar. Esa sería mi respuesta en relación a la postura de la mutación genética dentro de los seres humanos. En conclusión, las mutaciones genéticas son una herramienta poderosa, tanto para nosotros como para el planeta. Pero para su uso correcto debe tener una regulación y supervisión adecuada. Así podremos usar sus beneficios de una manera más segura y responsable, encontrando un equilibrio entre la salud, lo ético y lo espiritual.